1918. En esta carta puede uno ver que el Padre Pío rezaba. Aquí, cuando volteó hacia ese crucifijo, lo vio volver a la vida, sangrando. En ese momento, el Padre Pío sintió una paz interna y externa. Y durante todo este tiempo, el Padre Pío veía al crucifijo vivo y goteando sangre. Y dijo que al salir del trance, se dio cuenta que tenía las manos, los pies y el costado traspasados como las del crucifijo. Esta es la primera fotografía de sus heridas, la cual después fue notarizada. La noticia de este acontecimiento se divulgó lentamente, y la gente empezaba a ni para ver al fraile que había sido estigmado o para oír una de sus misas. Uno podía entender la actitud en el convento al singular milagro del joven fraile. Era de extrema cautela. Hasta se decía que iban a mandar al Padre Pío a otra parte de Italia. Pero la gente de San Giovanni vociferaba que se quedara. Hasta había amenazas de violencia. Eventualmente, algo se tenía que hacer. Se tenía que tomar una decisión porque tal notoriedad podía ser vergonzosa más que una bendición. En 1922, el Santo Oficio tuvo que intervenir con una serie de medidas. Declaró que no había señales de algo sobrenatural en el caso y le ordenó al Padre Pío que no participara en misas públicas y que dejara de escribir. Después de que se le leyó el decreto, dijo: «Se hará la voluntad de Dios». Y así empezaron 10 años de soledad. El Padre Pío se encontraba como un sacerdote sin congregación, como un confesor sin poder dar perdón, como un cristiano sin guía espiritual. En su asilo se sumergió totalmente en la oración, en la escritura y en la lectura espiritual. Y escribió las palabras: «Resta conmigo. Quédate conmigo, Señor. Tú sabes que no te puedo olvidar. Quédate conmigo, Señor. Tú sabes que sin tu fuerza caigo. Quédate conmigo, Señor, porque sin ti mi fervor falla. Quédate conmigo, Señor. Tú eres mi vida. Tú eres mi luz». Después de una larga década, el mandato fue finalmente levantado por el Papa Pío VI, quien después de haber examinado el caso detalladamente, le permitió al Padre Pío volver a tomar posesión de su ministerio. Eventualmente se tuvo que construir una iglesia más grande para acomodar a las grandes congregaciones que venían de todas partes del mundo. La multitud de peregrinos comenzó de nuevo. Vinieron en aquel entonces y siguen viniendo en el momento actual. El Padre Pío a menudo pasaba de 12 a 18 horas diarias en el confesionario por plazos de 2 a 3 semanas sin descanso para toda esa gente que tanto deseaba ser absuelta por él y ser parte de esa personalidad tan carismática que lo caracterizaba. Aunque se sabía de sus heridas, él siempre trataba de mantener las manos tapadas o escondidas y sabía cuando alguien le hacía perder el tiempo. En ocasiones terminaba bruscamente la confesión diciendo: «Basta». Él podía leer la mente y el alma, y cuando Dios le daba la luz para poder ver dentro de la persona, el Padre Pío les decía a ellos o a ellas sus pecados, y también, si no estaban preparados o no eran sinceros en la confesión, los mandaba a su casa sin la absolución. Usualmente era muy directo y decía: «Cambia tu vida». O simplemente le decía al que dudaba de la existencia del infierno: «Creerás cuando llegues». Era capaz de conocimientos profundos y se decía que tenía la habilidad de leer la mente y el corazón de la gente, de saber detalles de la vida y circunstancias que ni siquiera adivinándolas se podría acertar.
Una vez una mujer se sorprendió cuando le dijo su penitencia. Usualmente la pena sería decir una oración, pero en este caso, por su pecado, era ir a su casa y mirar dentro del pozo que estaba en su jardín. Cuando lo hizo, vio la cara del hijo que había abortado hacía muchos años. Joe Greco, ahora totalmente devoto del Padre Pío, lo conoció bajo circunstancias en un sueño en el cual le pidió que salvara la vida de su padre, el que de repente se recuperó de una operación muy peligrosa. Joe decidió ir a San Giovanni y darle las gracias al Padre Pío, a pesar de que tuvo que esperar 4 días para su confesión. Esto en verdad fue lo que me convenció. Fue el Padre Pío, me vio y me dijo, bueno, entonces tu padre ya está bien, ¿verdad? Esto me impresionó mucho porque, de veras, yo nunca había estado en San Giovanni Rotondo. Porque yo nunca había estado en esa parte del mundo. Y nunca le había comentado a nadie de la enfermedad de mi padre. Y así me le quedé viendo y pensé preguntarle si el que había visto en mi sueño era él. Y de repente, sin decir nada, me dice, en el sueño, en el sueño. Se me cortó la respiración. Le digo la verdad, estaba muerto de miedo. Y le dije, sí, padre, en el sueño, padre. Le dije todos mis pecados y me dio absolución. No, antes de que me absolviera me dijo, hay todavía algo más. Y le contesté, padre, no me acuerdo de nada más. Entonces el Padre Pío le empezó a recordar el incidente que tuvo con una muchacha que conoció cuando era joven y estaba en el ejército. En ese momento me acordé de todo. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Estaba tan avergonzado. Le dije que estaba en lo cierto y que me perdonara por no habérselo dicho en la confesión. Estaba tan avergonzado. Bueno, has cargado este pecado contigo, me dijo, desde 1941. Y el lugar preciso era en el pueblo de Blackburn. Cuando me levanté para ir, me volvió a decir, hay algo que se te está olvidando. Le noté que decía esto con una leve sonrisa. Oh, no, padre, no hay nada más, de verdad que no hay nada. Y me dijo, ve dentro del bolsillo de tu saco. Entonces metí la mano y saqué mi rosario. Se lo di, me lo bendijo y me lo regresó. Y eso fue todo. En verdad, eso fue. Aquellas personas que conocían al Padre Pío hablaban con admiración y afecto. Hablaban de sus 50 años de dolor excesivo y de que no había duda que sufrió angustias de heridas genuinas. La evidencia médica del estigma, provista por doctores que examinaron al Padre Pío, es impecable. El doctor Luigi Romanelli, el doctor Giorgio Festa y el doctor personal del Padre Pío, el doctor Sala, proporcionaron, al igual que otros muchos expertos médicos, evidencia de que las heridas eran genuinas y que no mostraban señas de curación ni de ulceración. Desde el monasterio capuchino de Pietrelcina, donde tienen la sala dedicada al Padre Pío, el padre Stefanino nos relata. De todas las reliquias del Padre Pío que tenemos aquí, la más importante es la camisa que usaba para dormir. Como ustedes pueden ver, está manchada de sangre. ¿Cómo fue que esto pasó? Sabemos que el Padre Pío vivió toda la pasión de Cristo, el sufrimiento, la corona de espinas, las heridas del estigma, y en sus propias palabras decía que el sufrimiento ocurría casi cada semana durante muchos años. A pesar de los dolores continuos, su contemporáneo, el Padre Villani, una vez dijo, en el fondo del alma es el hombre más feliz del mundo. Su disposición a la vida siempre era, reza, ten fe y no te preocupes. Y decía que la ansiedad no ayudaba en nada y que Dios oía sus rezos. El Padre Pío, quien no era como cualquier otro hombre, durante muchos años de su vida se levantaba a las 2 de la mañana. Iba a la sacristía a las 4 y daba misa a las 5, hora que se decidió darle al Padre para decir su misa, con la esperanza de que siendo tan temprano, muy poca gente acudiría.
Pero aún así, lloviera o relampagueara, cantidades de gentes